Shalom, amados hermanos, estudiosos de la palabra de Dios. Bienvenido a tu programa, Ministerio, el Evangelio de la Cruz. Te habla el siervo del Eterno, Joan Acosta. Amados hermanos, hoy vamos a estudiar el origen del pacto a la promesa a los gentiles. Segunda parte, pero le puse como tema el cumplimiento del pacto hecho a Abraham. El cumplimiento del pacto hecho a Abraham. La Biblia habla de 7 diferentes pactos. Está el pacto adámico, está el pacto noéico, está el pacto abrámico, que ese vamos a hablar, y está el pacto sinaítico, y está el pacto mosaico, y está el pacto davídico y el nuevo pacto, amados hermanos. Entonces, hay 3 pactos, que es el pacto adámico, el pacto noéico y el nuevo pacto, que están hechos entre Dios y la humanidad en general. No están limitados a la nación de Israel. Entonces, 4 de los cuales está el pacto abrámico, el pacto sinaítico y el pacto mosaico y el pacto davídico. Dios hizo con la nación de Israel y son naturaleza incondicional de estos pactos. Muy bien, amado, el pacto adámico puede ser visto en 2 partes. El pacto adámico es la inocencia y el pacto adámico, la gracia, en Génesis 3:15. El pacto adámico, que incluye las maldiciones pronunciadas contra la humanidad por el pecado de Adán y Eva, así como la provisión de Dios por ese pecado que fue la simiente. Génesis 3:15. Entonces, el pacto noéico fue un pacto incondicional entre Dios y Noé. Específicamente, la humanidad generalmente. Después del diluvio, Dios promete a la humanidad que jamás volvería a destruir la vida de la tierra con diluvio. Lo puede encontrar en Bereshit, Génesis, capítulo 9. Muy bien, entonces está el pacto sinaítico, que está en Deuteronomio 31 al 10. Este pacto sinaítico amplifica el aspecto de la tierra que fue detallado en el pacto abrámico. De acuerdo a los términos, este pacto, si la gente desobedecía a Dios, Dios haría que sean dispersos por todo el mundo, por todas las naciones. Pero, eventualmente, Él restauraría a esa nación. Muy bien, entonces está el pacto mosaico, que lo encontramos en Deuteronomio capítulo 11. El pacto mosaico fue un pacto incondicional que traerá la bendición directamente de Dios por la obediencia y la maldición directa de Dios por la desobediencia sobre la nación de Israel. Entonces, parte del pacto mosaico fueron los 10 mandamientos en Éxodo 20 y el resto de la ley de Moisés, lo cual contenía más de 600 mandatos, alrededor de 300 positivos y 300 negativos. Muy bien, entonces el pacto davídico, que lo podemos encontrar en 2 Samuel capítulo 7, verso 8 al 16, este pacto davídico amplía el aspecto de la simiente, que es el Mesías. También el pacto abrámico. Dios promete que del linaje de David duraría para siempre y su reino
permanecería para siempre y eternamente. Obviamente, el trono de David no está vacío, pero cuando venga el Mesías en el futuro, él va a tomar su trono. Muy bien, entonces el futuro rey es Jesús. En Lucas capítulo 1, verso 32 al 33, amado. Entonces, estos pactos, que es el pacto abrahámico y el pacto davídico, Dios promete una simiente, que es el Mesías, que gobernará eternamente y para siempre, y que el Mesías iba a venir a la tierra, y de su simiente entonces serían benditas todas las naciones de la tierra. Muy bien, el nuevo pacto, que es Jeremías capítulo 31 adelante. Este nuevo pacto es un pacto hecho primeramente con la nación de Israel. Y ya la última instancia, amado, con la humanidad. El nuevo pacto, Dios promete perdonar el pecado y habrá un conocimiento universal del Señor, de Jesucristo. Entonces, el Mesías vino a cumplir la ley de Moisés, como lo encontramos en Mateo 5, 17. Él vino a cumplir estos pactos, las profecías. Entonces, y creo en un nuevo pacto que en Dios y su pueblo. Ahora estamos bajo el nuevo pacto. Tanto judíos como gentiles pueden ser librados del castigo de la ley. Ahora se nos ha dado la oportunidad de recibir la salvación como un don gratuito. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. Entonces, amado, Abraham, el padre de la fe, Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Y sale Abraham de Ur, de los caldeos, amado, y le creyó a Dios, obedeció a Dios, y dice que fue contado por justicia. Entonces, vamos a hablar de este hombre, de Abraham. El pacto de Abraham está vigente, amado. Vámonos a Gálatas, capítulo 3, verso 29. Si ustedes sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. ¿Qué revelación nos da el apóstol Pablo? Un rabino, amado. Dios le da esta revelación. Entonces, si nosotros somos del Mesías, ciertamente del linaje de Abraham sois, herederos según las promesas. O sea, ya tú no tienes que descender de la simiente literal o el esperma o de las 12 tribus de la nación de Israel para tú ser heredero y tener promesas. No. ¿Por qué? Porque los gentiles no estaban en las promesas. Un gentil, le expliqué, amados hermanos, que no era de las 12 tribus de Israel, que no era del linaje de Abraham, que no era del esperma de Abraham, que no era de los 12 patriarcas de Abraham. Muy bien, entonces, amado, el origen del pacto, de la promesa que nos llevará de regreso en el tiempo hasta el origen de una promesa incondicional que Dios le hizo al patriarca Abraham, lo cual constituye la base o la fuente que más tarde fue cumplido en el nuevo pacto por uno de sus descendientes, heredero, que es Yeshua, el Mesías, Jesús, el Cristo. Muy bien, entonces el pacto abrahámico que se encuentra en Génesis, Bereshit, capítulo 12, verso 1, amado, y podemos encontrarlo en el verso 6 y 7, y capítulo 13 al 14 y 17, y podemos encontrarlo
en Génesis 17, 1 al 14. Y también podemos encontrarlos podemos encontrarlo en Génesis 22, 15 al 18. En este pacto, Dios promete muchas cosas a Abraham. Él personalmente prometió que haría grande su nombre a Abraham. Génesis 12:2. Que Abraham tendría numerosos descendientes. Génesis 12:2. Que Abraham tendría numerosos descendientes. Génesis 13 al 16. Y que sería padre de multitud de naciones. Génesis 17, 4 al 5. Y Dios también hizo promesa en cuanto a la nación llamada Israel. De hecho, los límites geográficos del pacto de Abrahámico se presenta en más de una ocasión en el libro de Génesis. Muy bien. Entonces, otra provisión del pacto abrahámico es que las familias del mundo serían bendecidas a través del linaje físico de Abraham. Esto es una referencia del Mesías, quien descendería del linaje de Abraham. De esta manera, vemos que la promesa del pacto, la herencia, la promesa, siguió creciendo y ahora vemos que Dios promete a Abraham otras cosas más, los cuales fueron: estableceré mi pacto entre yo y tú, te multiplicaré en gran manera, serás padre de multitud de pueblos, y no se llamará más tu nombre Abraham, que significa padre excelso, sino tu nombre será Abraham, padre de multitud, porque es constituido padre de multitudes pueblos. Y te haré fecundo en gran manera, y haré naciones de ti, y de ti saldrán reyes. Uno de esos reyes es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, yo establezco mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti, en tus generaciones, como pacto eterno, para ser el Dios tuyo y el de tu descendencia después de ti. En Génesis 17, 7, amado. Entonces, te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones. Toda la tierra de Canaán Dios le ofrece a Abraham por posición perpetua. Aleluya. Y seré su Dios. Lo interesante es que solo después que Abraham ya había sido justificado, o sea, declarado justo ante Dios, solo por él creído en él, en el Mesías, que es el Eterno, le dice que hay un cierto requisito que debe guardar y obedecer como fruto o resultado de esta justificación. Este requisito le fue comunicado unos 14 años después de haber sido premiado, justificado, o sea, declarado justo. Pues Abraham ahora tenía 99 años de edad. Entonces, anda delante de mí y sé perfecto, o sea, sé íntegro, cabal, de manera que tú guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, en sus generaciones. Esta será la señal de mi pacto que guardes entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti, que todo varón
entre ustedes sean circuncidados. En Génesis 17, verso 9 al 10. O sea, Dios le dice, esta es la señal del pacto. El Brit Milá, la circuncisión, amado. Entonces, Dios le dice a Abraham que tiene que circuncidarse. Dios le dice, circuncidáis la carne de vuestros prepucios, y será por señal del pacto entre yo y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido de casa, el comprado por dinero, cualquier extranjero que no sea de tu descendencia, ciertamente será circuncidado. El nacido en tu casa, el comprado por dinero, mi pacto será entre vuestros cuerpos por pacto eterno. Pero el varón incircunciso, que no haya sido circuncidado en la carne de su prepucio, tal persona será cortada de su pueblo, has traspasado mi pacto. Génesis 17:14. Entonces, amado, esta era la señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Los extranjeros, las personas que no eran descendientes de Abraham, los esclavos, entonces ellos, amado, tenían que ser circuncidados. Claro, siempre y cuando estén viviendo en la casa, en la familia de Abraham, ser parte de los pactos o del pacto de Abraham. Dios le dice, amado, tu peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, posición perpetua, y será su Dios. Dijo además Elohim a Abraham. Gloria a Dios para siempre. Entonces, amado, Dios le da promesas a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Mira las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Te haré una gran nación. Mira el polvo de la tierra. Así será tu descendencia. Entonces ahora, amado, vemos que el apóstol Pablo nos da una tremenda revelación del Brit Milá, que era la señal del pacto. Vámonos a Romanos capítulo 2, verso 29. Dice lo siguiente: sino que es judío el que lo es interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no de letra. La alabanza, lo cual no viene de los hombres, sino de Dios. Podemos ver aquí que el apóstol Pablo, amado, nos da una tremenda revelación, que ya la circuncisión del prepucio no significa nada, sino que la circuncisión del Brit Milá es la del corazón. Ahora, el apóstol Pablo dice que el judío no es físicamente, ya es el judío interior. La circuncisión es la del corazón, en el espíritu. Muy bien, entonces, amado, Gálatas 3, 6 al 18, dice lo siguiente: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, lo cual es el Mesías. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con el Mesías. La ley que vino 430 años después, que no abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante
la promesa. Es interesante que el apóstol Pablo dice ahora que las promesas que fueron hechas a Abraham no dice de muchos, sino de una simiente. ¿Y quién es esa simiente? Es el Mesías, el Hijo de Dios. Dios le da una promesa a Abraham 430 años antes de venir la ley de Moisés. Muy bien, entonces, esta promesa no se iban a olvidar Dios, no iba a abrogar, no iba a invalidar la promesa, porque así la herencia es por la ley. O sea, si fuera por la ley la herencia, ya no es por la promesa. Ahora, la promesa no viene de la ley, pero Dios la concibió a Abraham mediante la promesa. Eso es lo que el apóstol Pablo está explicando a los Gálatas. Muy bien, amado. Entonces, Génesis 26, verso 4 al 5, dice lo siguiente: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia a todas las tierras. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo, Abraham, mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes. O sea, no está hablando de la ley de Moisés, de los 10 mandamientos, de las fiestas. No. Dios está hablando que Dios te multiplicaré. Dios le dice a Abraham, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Daré tu descendencia todas las tierras. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, hablando del Mesías, el Rey de Reyes y Señor de los señores. Entonces, amado, los judíos interpretaban este pasaje porque la ley vino 400 años después de Abraham. Entonces ellos decían que Abraham guardó los preceptos, los mandamientos, los estatutos y mis leyes. ¿De qué está hablando Dios? Que Abraham guardó la promesa, escuchó a Dios, le creyó a Dios, fue obediente a Dios y guardó sus promesas, guardó su pacto. Amén. Entonces, por ejemplo, Jacobo le decía que era judío. Él dice en Santiago capítulo 2, verso 21, que él mismo, medio hermano de Jesús, hijo de María y hijo de José. Dice lo siguiente: ¿no fue justificado por las obras Abraham, vuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Está preguntando Santiago. Verso 23. Y se cumplió la escritura y dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y vosotros pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ese es el punto de vista de Santiago, que se cumplió la escritura. ¿Por qué? Porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice Santiago, y fue llamado amigo de Dios. Y dice, y este hombre, Abraham, fue justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora, amado, ¿se ganó Abraham por sus buenas obras la salvación? ¿Se ganó Abraham la justificación por sus obras, amado? No. Amado, no fue justificado por la obediencia. No. Esa era una posición de los judíos. Cuando Pablo escribe a los romanos y a los gálatas, porque
ellos querían que la iglesia de Galacia sea circuncidado para que ellos también entraran en el pacto del Brit Milá. Entonces, Pablo le dice que la simiente era el Mesías y que si nosotros creemos en el Mesías, descendiente de Abraham somos y somos herederos según las promesas. Muy bien, entonces Pablo piensa diferente y era judío. Vámonos a Romanos 4, 1 al 3. Romanos 4, 1 al 3 dice: ¿qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, ¿qué está diciendo mi hermano y apóstol Pablo? Que Abraham fue justificado por la fe, no por las obras. Y creyó Abraham, ¿a quién? A Dios. Y le fue contado por justicia, amado. Aleluya. Entonces, Romanos 4:5 dice: su fe le es contada por justicia. Romanos 4:9: porque si decimos que a Abraham le fue contada por la fe, por justicia. ¿Qué dice Romanos 4:11? Dice: y recibió la circuncisión como señal del pacto, como sello de justicia, de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no incircuncidados. O sea, todos nosotros, los que no estamos circuncidados, amado, somos también herederos de la promesa, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos, o sea, los gentiles, la fe sea contada por justicia. Gloria a Dios. Romanos 4:13 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Abraham, amado, él fue imputado por la fe, Abraham. Romanos 4, verso 18 al 22, por favor, tenga la amabilidad. Dice: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó de la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. Y la esterilidad de la matriz de Sara tampoco dudó por su incredulidad de la promesa de Dios, sino que fue fortalecido en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Hasta el verso 22. Muy bien, entonces, ¿qué dice Gálatas 3, 6 al 9? Dice: y así Abraham, el patriarca, creyó a Dios. ¿Cómo? Y le fue contada por justicia. Sabed, por tanto, los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura proviene que Dios había de justificar por fe a los gentiles. Oiga, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea,
Pablo está diciendo aquí que Abraham fue un creyente y que Abraham creyó a Dios y que Abraham fue contado por justicia y que Abraham, amado, fue por la fe y que los hijos de Abraham son de la fe. ¿Quiénes? Los gentiles. Y Dios le dio de antemano a Abraham la justificación por la fe a los gentiles. ¡Qué maravilla, eh! Le dio la buena nueva de salvación, la redención, la salvación, amado, a los gentiles. Abraham vio la redención porque Dios le mostró la redención, amado. Gloria a Dios para siempre. Entonces, dice de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, usted bendecida, usted bendecido por la fe, por medio de la simiente que es el Mesías. Entonces Gálatas 3:14 dice, para que en el Mesías, Yeshua, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. O sea, que nosotros somos bendecidos y alcanzamos la bendición, nosotros los gentiles, por la fe recibimos el Rúa, el Espíritu Santo, amado. Verso 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, a tu simiente, lo cual es el Mesías, el Cristo, amado. Abraham oyó el evangelio de la redención, el evangelio de la cruz. Esto pues digo, el pacto, amado, preeminente, ratificado por Dios para con Cristo, el Mesías. La ley vino 430 años después, no abroga, no viola, no invalida la promesa. O sea, para invalidar la promesa. No abroga para invalidar la promesa. Gálatas 3:29 dice, si vosotros sois de Cristo, si usted es del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. O sea, ya usted no tiene que descender de las 12 patriarcas, no, o de las 12 tribus, no. Ya usted como gentil, a través de la redención, del sacrificio del Mesías por la fe, usted es creyente de Abraham. Aleluya. Usted es del linaje de Abraham. Gloria a Dios. Entonces, mira qué interesante. Génesis 2:7 dice, apareció el Eterno a Abraham y le dijo, tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Eterno, quien le había aparecido. Dios se le aparece a Abraham, ¿verdad? Entonces, dice, te daré esta tierra. Si usted, como hijo de Abraham, como linaje de Abraham, usted también va a gobernar con el Mesías en la tierra de Israel. Génesis 13:15, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Vamos a gobernar con el Mesías para siempre. Dios le estaba
proveyendo un redentor para todo el mundo, Abraham. Génesis 24:7. Dice, el eterno Dios de los cielos, el eterno Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré la tierra. Pero ven, Dios le promete a Abraham que a su descendencia le iba a dar la tierra, que es la tierra de Israel. Vemos que en el 1948 se establece la nación de Israel, amado. Pero nosotros, cuando venga el Mesías, vamos a gobernar la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque nosotros somos del linaje de Abraham según la fe, porque creemos en el Mesías. Amén. En la simiente. Muy bien. Hechos 3:25 dice, vosotros sois los hijos de los profetas, del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Tú ves? Entonces, vemos que el pacto de Dios hizo con los padres, que fue Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, Dios le promete que vendría una simiente y que serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra, que somos nosotros los que creemos en el Mesías. Entonces, Dios le mostró la redención a Abraham, las promesas para los hebreos y los gentiles. Repito, las promesas para los hebreos y para los gentiles. ¿Cuáles son esas promesas, amado? La salvación, la vida eterna, la expiación, la sustitución, la redención, la reconciliación, propiciación, justificación, elección y predestinación. Dios le da promesa a los judíos y a los gentiles. Estas promesas, amados hermanos y amigos, son para todos. El que cree en el Mesías, el Hijo de Dios, en la simiente. Aleluya. A través del Mesías usted tiene la salvación. Usted tiene la expiación. O sea, usted es perdonado sus pecados de expiación, la redención, la esclavitud espiritual del pecado, la reconciliación con Dios, porque éramos enemigos de Dios, y la propiciación, que es, amado, en el altar donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y rociaba con los dedos la sangre del cordero, y entonces hacía expiación por él y por el pueblo. Muy bien, entonces, amado, nosotros tenemos la regeneración por medio del Espíritu Santo, la convención, el arrepentimiento y la adopción, porque somos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, le dio el derecho, el honor de ser hechos hijos de Dios. Muy bien. Entonces, la unión del creyente con el Mesías, por la simiente del Mesías. Entonces, amado, Juan 8:56 dice, Abraham, vuestro padre, se gozó
de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Tú ves? Entonces, Abraham vio la redención, amado. Entonces, vemos que Abraham fue justificado 3 o 15 años antes de ser circuncidado, porque creyó Abraham a Dios. Entonces, Romanos 4:10 dice, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la circuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado, antes de hacer el pacto con Dios, antes de ser el Brit Milá, que es la circuncisión. Entonces, repito, Romanos 4:11 dice, y recibió la circuncisión como señal del pacto, como el sello de justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no incircuncidados, a fin de que también ellos por la fe les sea contada por justicia. Romanos 4:12 dice, y padre la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, vemos, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. En Génesis 16:16. Entonces era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su propucio. Muy bien. Entonces, Génesis 15:4-6 dice, luego vino a él la palabra del Eterno diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y dice, y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Tú ves, automáticamente, cuando Dios le muestra, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas 3:9 dice, de modo que de los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Somos judíos los que son de la fe. Si ustedes sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Gálatas 3:29. Gálatas 3:7-8, amado. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Oiga, ¿los que son de qué? De la fe. La escritura proviene que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Dio de antemano la buena nueva, ¿quién? Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Aleluya. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Colosenses capítulo 2, verso 11 dice, y en él también fuiste circuncidados con
circuncisión no hecha de mano, que es el propucio, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión del Mesías. Entonces nosotros, los gentiles, somos circuncidados a través del Mesías, simplemente creyendo a Dios. Muy bien. Filipenses 3:3 dice, amado, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en el Mesías Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nosotros ya no tenemos confianza en la carne. Ya nosotros, como gentiles, no nos circuncidamos para ser hijos de Abraham, sino que creemos en el Mesías y ya somos circuncidados, porque lo que son los judíos es el interior, que es la circuncisión, que es ya la del corazón. Muy bien. Entonces, Romanos 2:29 dice, sino que es judío el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no de letra. La alabanza, la cual no viene de los hombres. Esto no viene de los hombres, sino de parte de Dios, amado. Vemos que el patriarca Abraham le fue contado por justicia. Ahora Pablo nos da un ejemplo del patriarca David. Qué bueno que Pablo pone este ejemplo del patriarca David, porque el patriarca David era reconocido en Israel. Entonces, el rey David viola 3 mandamientos. Primero, viola un mandamiento que no codiciará, y codició la mujer de su prójimo. Segundo, la mandó a buscar, la mujer de Uría. Adulteró. Tercero, comete homicidio, asesinato. Mandó a matar al soldado Uría. Entonces, Pablo dice en Romanos 4:5-8, mas el que no obra, sino que cree que aquel que justifica al impío, hablando de David, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, amados hermanos, aquí vemos la justificación de David, no por sus obras, no porque David ofendió a Dios, pero qué bonito es que dice aquí, bienaventurado el hombre, feliz, dichoso el hombre, quien Dios atribuye justicia sin obras. Eso fue lo que hizo Dios con Abraham y con David, diciendo, bienaventurados aquellos, en plural, cuyas iniquidades son perdonadas. Nosotros que éramos impíos, que hemos pecado desde la cuna, amado, hasta el día de hoy, y a través de la sangre del Mesías, somos justificados. A través del sacrificio del Mesías, somos justificados. Somos justificados, tenemos redención, no por tus obras, no, sino por la obra redentora del Mesías. Entonces dice, ellos son justificados
ellos son perdonados. Bienaventurados, dichosos, cuyos pecados son cubiertos, como David. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahí vemos, amado, que Abraham fue justificado no por las obras. No, Abraham fue justificado porque creyó a Dios. Y vemos que David también fue justificado por la fe. Aleluya. Amados hermanos, esta promesa que Dios le hizo a Abraham se cumplió en el Mesías. Él es la simiente. Él es el Redentor. Amado, ya nosotros, como gentiles, somos judíos. Somos injertados en la simiente del Mesías. Somos herederos de la promesa cuando creemos en la fe en el Hijo de Dios, en la simiente, y somos bendecidos todos, y somos herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham, amado, y de los pactos también. Somos herederos de esos pactos, de la promesa a través del Mesías. Que Dios le bendiga, estudioso de la palabra de Dios, y shalom. Bendiciones.